Hola amigos, ¿cómo están? Soy Cris Steinman y estoy aquí muy contenta de estar una vez más en Mexiquense Radio en Reinvención Total. Hoy tenemos un programa maravilloso. ¿Alguna vez te has puesto a pensar si hay cosas, circunstancias o personas que te han llevado a actuar de una manera que tú no querías y que de alguna manera lo hiciste? Ya fuera por presión social o por seguir a otros o simple y sencillamente por miedo. Pues hoy aquí en Reinvención Total tengo un experto que nos va a hablar de empoderarnos, apreciar nuestro poder y saber de dónde viene. Iniciamos. Y manejo de la energía. Con una experiencia de 29 años, es maestro certificado en Theta Healing. Imparte cursos y talleres con la técnica meditación consciente, manipulación inconsciente. Alberto Velasco. Conoce más de él esta tarde aquí en Reinvención Total. Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Yo soy Nacho Funes y les estoy saludando desde Mexiquense Radio, donde estamos transmitiendo una emisión más de Reinvención Total con Cris Steinman. Por supuesto, a todas las personas que nos están sintonizando en este momento, pues les mandamos un saludo muy caluroso desde Reinvención Total, aquellos que nos están escuchando en Metepec, en Tejupilco, en Tultitlán y en Atlacomulco. Un saludo muy grande, muchas gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que tenemos nuestras redes sociales para que nos escriban sobre todo lo que van opinando de lo que vaya avanzando este programa. Así es que @Cris Steinman en Facebook, Instagram, @MexiquenseR, Facebook, Instagram y Twitter. Y por supuesto aquellos que quieran comunicarse directamente con nosotros y darnos algunas inquietudes, sugerencias o sus comentarios, pues tenemos teléfonos en cabina 800-590-3000, en el Valle de Toluca 722-275-5727 y en nuestro teléfono WhatsApp 722-443-1600. Pues ¿cómo están, Cris? Hola Nacho. Alberto, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Oigan, pues estaba yo pensando, ¿cuántas veces yo en mi vida realmente he reaccionado porque desde un lugar que no tengo ni idea desde dónde? ¿A ti te ha pasado, Nacho? Sí, como que estás en modo zombie, ¿no? En modo zombie. Como que no sabes si eres de aquí o de allá. Y no dices todo lo contrario. Y todo ¿no? lo contrario. Y sobre todo que a veces nos sentimos confundidos, ¿no? Nos sentimos sin brújula. No sé si te ha pasado, pero a veces que hay cosas que te detonan en un segundo y que no sabes ni por qué, que no era tan grave, pero que traemos algo por ahí atorado y que tocan el botón y sale el monstruo, ¿no? Exacto. O en un grito, o en una mala cara, o en una mala seña. Depresión también, ¿no? O sea, hay veces que, nos sentimos deprimidos y no sabemos de dónde viene todo eso. Sí, sí. Pues la verdad, amigos, es que hoy en el programa tengo a una persona que yo he aprendido mucho de él. Empecé este rollo de energía. Mucho lo empecé gracias a Beto Velasco, que hoy lo tengo aquí en Reinvención Total, que es un placer tenerlo, porque de verdad la plática con él siempre se pone súper interesante. Hoy vamos a hablar de empoderamiento, pero también le voy a sacar ahí unos rollos energéticos, porque la verdad sé que hoy en día, si no nos reconocemos como energía, como lo que somos, a veces no entendemos muchas cosas de nuestro propio cuerpo, porque la energía está ligada al cuerpo, a la emoción, a la mente, a la espiritualidad y a todo. Y hoy aquí en Reinvención Total tengo a Beto. Beto, gracias por estar aquí. Al contrario, Nacho. Bienvenido. Mil gracias por invitarme. Oye, Beto, antes de que entremos en el tema, cuéntame cuéntale al auditorio cómo llegaste a estos temas energéticos en tu vida. Esto fue hace muchos años, veintitantos años, 29, 30 años. Comencé en una búsqueda un poco rara, porque no me hallaba, no me encontraba digamos que estaba como desfasado energéticamente, que después de muchos años me di cuenta que sí había un desfase ahí. Y empecé hace muchos años a estudiar con un maestro
que me enseñó los primeros pasos de la meditación, de la energía, me enseñó a leer el tarot y me quedé con él estudiando cerca de 6 o 7 años. ¿Y te gusta el tarot? Pues ¿Te fíjate gustó? que me gusta, me parece interesante. Hace mucho que no lo practico, que no lo leo, pero me parece interesante, aunque de alguna manera la intuición es lo que te da, ¿no? Lo que te da realmente las respuestas, no tanto la carta como tal, ¿no? Pero digamos que me quedé tanto tiempo ahí y después seguí mi vida profesional, como cualquier persona, pues digamos que normal. Exacto, normal. Productivamente activa, digamos, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es tu profesión? Soy diseñador gráfico. Ok. Me dediqué a la impresión varios años y a la par seguía yo estudiando un poco de estos temas, ¿no? Hasta que empecé a involucrarme mucho más, ya más de lleno. Llegó un momento en que dije, ya no quiero las artes trágicas, ya no las quiero en mi vida. Ah. No vivía, no descansaba, vivía en tensión todo el tiempo. Y entonces me empecé a ir un poco más hacia el lado de estudios en este aspecto espiritual y me enrolé completamente. Empecé a estudiar varias cosas, empecé a estudiar Theta Healing, empecé a estudiar paralelamente, estudié sanación a través del aura, estudié visión extraocular, estudié con Joe Dispenza, estudié grafología, Jin Shinjutsu, vaya, varias técnicas diferentes. Mi base y mi estructura es realmente Theta Healing, pero pues estos conocimientos siempre son buenos porque empiezas a conocer diferentes técnicas y diferente forma de llegar al mismo lugar, que todas las técnicas te van a llevar al mismo lugar, a un autoconocimiento, a una elevación de conciencia, a elevar tu energía también y saber cómo elevar tu energía. Y entonces, bueno, me quedé completamente al 100% en estos estudios y ahora estoy realmente haciendo una técnica que se llama meditación consciente o manipulación inconsciente, que habla de diferentes temas y son diferentes cursos y talleres que he estado desarrollando a lo largo de varios años. Los he ido desarrollando y bueno, básicamente este último taller que lancé, digamos, para el conocimiento de las personas, es de reconociendo tu poder. Un tema que muchas veces no tomamos en cuenta, simplemente pasamos la vida cediendo nuestro poder a lo largo de los años y no nos damos cuenta el por qué o el para qué estoy cediendo este poder. Este poder que se nos dio derecho de venir a esta tierra, por el simple hecho de nacer, nos dieron derecho de mantenerlo con nosotros y utilizarlo, y que cedemos simplemente en situaciones o a personas o a sentimientos o emociones negativas, que cedemos este poder y que de alguna manera es como si se diluyera y entonces vamos mermando nuestra energía, nuestra actitud ante nuestro entorno, ante nuestra vida, y nos detenemos y nos tropezamos constantemente porque pues obviamente perdimos nuestro poder, ¿no? ¿Cuál es el poder que cedemos, Beto? O sea, sí, porque supongo que ha de haber muchas cosas que cedemos, ¿no? Pero ¿cuál es o sea, si pudieras así decirme cuál es el poder que realmente cedemos con mayor facilidad? Mira, básicamente son emociones y sentimientos. No es un poder como tal, como el que conocemos, no es el de poder, la varita mágica de te convierto en sapo. O es el poder, por ejemplo, de yo soy poderoso a lo mejor porque soy una persona culturalmente o socialmente o financieramente pudiente, no digamos. Es ese poder el que realmente cedemos, es un poder, es este poder divino que tenemos dentro de nosotros y que nos permite realmente hacer esta conexión con esta energía creadora y que podemos tanto manipular como manejar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras actitudes
ante la vida, y de pronto nos atoramos. Por ejemplo, este poder que le damos a lo mejor al enojo, a la angustia, a la ansiedad, al miedo, a la tristeza, a la desolación, vaya, etcétera, ¿no? Este poder que mantenemos nosotros, aunque el miedo es un sentimiento negativo, por decirlo de alguna manera, es un miedo que nos sirve como seres humanos, ¿no? Para no caernos en un precipicio, o a lo mejor para salir corriendo cuando es necesario. Pero el miedo, este es un miedo natural del ser humano. Pero el miedo que nos detiene, el miedo que no nos deja avanzar, el miedo que nosotros creamos en nuestra propia mente, ese es el poder que le estamos dando al miedo, a este pensamiento que probablemente le estamos dando vueltas y vueltas. Rumeamos con ese pensamiento, exactamente. ¿no? O sea, estás rumeando todo lo malo que puede suceder o todas las circunstancias, las peores circunstancias, ¿no? Exactamente. Estás creando un panorama que no existe, que simplemente estás creando en tu mente. Normalmente, cuando nosotros estamos desfasados o cuando no estamos viviendo en el presente como tal, ahí es cuando vienen estos sentimientos, tanto de culpa a lo mejor en el pasado por no haber hecho, por a lo mejor dejar de haber hecho algo o haber dicho algo, o en el futuro, ¿no? El qué pasará, qué pasa si hago esto, qué pasa si digo esto. En realidad empezamos a crear estos pensamientos que a la vez están creando sentimientos y tomamos acciones con base a esos sentimientos. Sin embargo, estos sentimientos también crean pensamientos y se vuelve un ciclo o un círculo vicioso del que difícilmente salimos. ¿Cómo rompo ese ciclo? O sea, ¿cómo le hago para...? O sea, yo sé, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que le sea más claro al auditorio. Vamos a suponer que tengo miedo a quedarme sin trabajo o miedo a que le caiga gordo a mi jefe y entonces estoy todo el tiempo pensando que no me llevo bien con él y que tarde o temprano me va a despedir y entonces ya me fui a que no voy a tener para pagar la renta, etcétera, ¿no? Y entonces este miedo, estos pensamientos me generan esta situación de angustia y esta angustia al mismo tiempo me está generando más pensamientos, es lo que estás diciendo. Y entonces, ¿cómo le hago para romper este ciclo macabro que sí nos metemos muchas veces en cosas que ciertamente nunca suceden, pero que suceden en mi realidad porque las estoy pensando y las estoy sintiendo, En ¿no? realidad no suceden en tu realidad. Bueno, suceden en tu mente. En tu mente, exacto. Porque en tu mente, realidad claro, no han sucedido. Claro. Aquí la clave es regresar tu energía al presente. ¿Cómo regresamos esta energía al presente? En el presente, si haces, por ejemplo, un pequeño ejercicio de pensar algo que sucedió, que no te gustó, que fue a lo mejor un poco incómodo para ti, creas un sentimiento. Si tú mandas... Como por ejemplo, ¿cuál? Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, es que le contesté mal a alguien y lo ofendí. Ok, ¿no? ok. No lo debería de haber hecho y me entra culpa, ¿no? Pero si estoy platicando contigo y de pronto no estoy en mis 5 minutos y contesto de la misma manera o me causa algún sentimiento también de enojo, me entra la culpa porque me estoy enlazando a esa experiencia de mi pasado. Y es por eso, fíjate que interesante, o sea, las mamás hemos de entender muchas veces esto, porque a lo mejor sientes como esta culpa por haber regañado al hijo, por haberle hablado mal, por haberle respondido horrible, o le pegaste, ¿no? Le diste una nalgada, y entonces cuando está actuando de la misma manera, porque bueno, muchas veces sabemos que son adolescentes y que actúan horrible a veces, ¿no? Respondes otra vez de la misma manera porque te estás conectando otra vez a la emoción que tuviste al lazo antes. Que tuviste pasado. O incluso que lo hicieron contigo tus padres. Sí, lo manejas de una manera diferente, probablemente como lo hicieron tus padres, tú reaccionas de una manera determinada. Pero se vuelve un patrón. Tú crees que así es como vas a educar. Si tú eres una persona de bien, crees que tú debes de tratar exactamente igual a tus hijos para que sean personas de bien. Probablemente a ti te funcionó, pero a mí no me funciona igual. A tu hijo probablemente no le funciona igual. Y entonces empieza a crear
conexiones a lo mejor de resentimiento o de enojo hacia ti. Sí, vamos a suponer que tus papás te golpeaban, ¿no? Y tú aprendiste que a través de las nalgadas te reivindicaste, ¿no? Exactamente. O sea, es como te enseñaron y así. Muchas veces he oído, ¿no? Que un buen golpe enseña más que las palabras, que no sé qué. Pero entonces tú haces lo mismo pensando y conectándote, porque no lo haces o sea, desde querer lastimar a un hijo, lo haces desde un patrón desde la emocional, conciencia, ¿no? lo haces muchas veces desde la lente de la emoción. Okay. Estoy enojado y entonces reacciono de esta manera porque ya me sacaste de mis casillas. Okay. Y entonces te doy un golpe. Okay. Estoy reaccionando como probablemente mis padres reaccionaban y yo lo aprendí de esa manera. Okay. Tenemos todo el derecho y todo el poder para modificar. Esto no quiere decir que tengamos que seamos un programa que se mueve en automático. Okay. En realidad nosotros somos la conciencia que mueve este programa, no el programa que se mueve en automático. Y podemos modificar absolutamente todas las actitudes y podemos modificar todos estos pensamientos que tenemos alrededor. Ya te entendí. Entonces el poder del cual tú estás hablando es este poder consciente que me hace tener esta manera diferente de actuar ante los hijos, por ejemplo, ¿no? Ante absolutamente todas las áreas de tu vida. Okay. Social, económica, espiritual, salud, absolutamente todo. Tú tienes el poder de modificar. Si a mí no me gusta la forma en la que están reaccionando hacia mí y yo de alguna manera reacciono de cierta manera, entonces puedo modificarlo. No necesariamente si me faltan al respeto, yo probablemente aprendí que tenía que hacerme respetar por medio de los golpes. ¿Cuántos niños les dicen, defiéndete? No, rómpele la nariz si te faltan al respeto. Ahí es cuando nuestra mente, que es como una esponja, entonces absorbe esa información y actúas cuando eres más adulto de la misma manera, cuando no es necesario. Es simplemente un impulso, digamos, vibratorio, que me está llevando a esta actitud o a esta respuesta de alguna manera. Y por el otro lado, si nos vamos al futuro, esto estamos hablando del pasado. Si nos vamos un poco al futuro, el futuro no existe, lo estamos creando constantemente y es mutable. Día a día, minuto a minuto, estamos mutándolo, ¿no? A ver, no me gusta interrumpirte, Beto, pero tengo que irme a corte. Ya vimos lo que sucede cuando me conecto a las emociones del pasado. Ahorita, después del corte, vamos a ver qué pasa cuando me conecto a las emociones del futuro. Vamos a corte y regresamos. Regresamos a Reinvención Total con Chris Steinman y les recuerdo nuestro teléfono WhatsApp 722-443-1600 para que nos comenten algo que tenga que ver, está relacionado con lo que nos está comentando Alberto, sobre esos sentimientos, esas emociones que aprendimos allá atrás y que debemos de corregir. Pues más que debemos, yo creo que... Bueno, sí, fíjate que estábamos hablando, querido amigo Radio Escucha, estábamos hablando en el corte de algo que se me hace súper interesante. Dice, a ver, ¿por qué a veces conscientemente sé que no debo de reaccionar de la misma manera? Es decir, ya reconocí que mis padres me golpeaban y que yo estoy haciendo lo mismo con mis hijos y lo sé. Es más, yo he visto veces hasta que lo verbalizas, ¿no? O sea, no debo de hacer eso. Y a la hora de que otra vez estoy en la misma situación, vuelvo a reaccionar de la misma manera, ¿no? O sea, ¿qué hace que yo pierda ese poder? Porque ese es el poder que tenemos. Exacto. De poder responder desde otro lugar sin tener que golpear a un hijo, por ejemplo. Y este es un ejemplo, ¿no? Pero puede ser que a lo mejor siempre te detona la misma cosa y te enojas y gritas, o puede ser que te sientas deprimido por algo, ¿no? Y te sientas poco merecedor. O sea, hay miles de cosas, ¿no? O incluso si el jefe te llama la atención, ándale, reaccionas de cierta manera. Este güey, no la trae sabe, contra mí. Ajá, la trae contra mí, ese es típico, ¿no? sí. Porque tiene sus consentidos.
Te estás enlazando probablemente a una situación similar que viviste en el pasado, probablemente a lo mejor con alguien de autoridad, con tu padre, con tu madre, vaya, con el maestro. Y entonces probablemente te llamaron la atención y te enojó y guardaste un resentimiento ahí. Cuando vuelve a suceder, reaccionas de la misma manera. No tienes este autocontrol, por decirlo de alguna manera. Y entonces, lo importante aquí es conocerse, es decir, me estoy enojando. ¿Por qué me estoy enojando? ¿A dónde me lleva esta sensación o esta emoción a mi pasado? ¿Cuándo fue la primera vez que sentí esto? La mente humana es tan poderosa que si tú le preguntas de dónde viene, te va a venir la imagen en cuestión de microsegundos. Cuando tu papá te regañó porque estabas haciendo la tarea y te dijo que no ibas a ser exitoso y que no servías para nada porque probablemente lo estabas haciendo mal. Ese es el resentimiento. Por eso viene este enojo también hacia una persona que simplemente te llamó la atención porque algo estaba mal o algo había que corregir en ese momento en tu trabajo. No era para que reaccionaras de esta manera. Por eso mismo te estás enlazando al pasado, a situaciones y a experiencias que viviste en el pasado. Y fíjense que aquí hay algo bien interesante. Entonces Nacho pregunta, ¿cómo sé? O sea, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Por qué? La pregunta es, yo estuve en una familia donde mis padres me dieron una educación y esa educación de alguna manera pienso que me funcionó. Uh-huh. ¿Sí? Pienso que me funcionó porque bueno, ahora ya soy profesionista, ya tengo una familia. Uh-huh. Cuando dices, es que posiblemente en una reacción que yo tengo con mis hijos, que no es una reacción positiva, pues, tú lo que dices es, seguramente está conectada con una experiencia allá atrás. Sí. Y entonces yo lo que digo es, pero ¿cómo si la educación que me dieron mis papás, desde mi punto de vista, fue buena? Sí, desde tu punto de vista fue buena porque así lo aprendiste. Y porque eran tus padres y quisieron hacer lo mejor que pudieron para educarte y ser un hombre de bien. Uh-huh. Sin embargo, esto no quiere decir que esté bien o que esté mal. Oye, Beto, pero algo que dijiste que me pareció fundamental. Exacto. Dice, si no está cómodo, no está bien para ti. Eso me encantó porque sabes que muchas veces no nos hacemos caso. Exacto. Nos descalificamos de entrada. Sí. Tú lo sabes, tú sabes cuando algo está bien o no está bien para ti. Es desde la perspectiva de cada persona. Para puede tus estar padres, bien para ti, exacto, no estar bien para mí. Exactamente. Para tus padres eso era bueno, ¿no? Guiarte de esa manera, porque ellos aprendieron, les funcionó y fue la situación que vivieron en esa etapa de su vida. Pero probablemente a tu hermano no le funciona igual que a ti. Claro. ¿No? Porque para ti sí fue bueno y para él no. Claro. Hay que verlo desde la perspectiva de cada individuo. Porque además también no fue lo que hicieron ellos, sino también como yo lo percibí. Como yo lo percibí, ¿no? Como yo lo tomé y como actúo con base a mi conciencia, a fin de cuentas. Y entonces, les decía, no te puedes engañar. Lo que no está bien, no está bien. Aquí el punto es que no es que vayas castigándote de que todo lo que yo hago en mi vida está mal, no, porque la culpa la tienen mis padres. Exacto. Tú tienes la posibilidad de modificar eso que no te embona que aprendiste de tus padres. Y simplemente que no te embone quiere decir que no te hace sentir bien. Exactamente. O sea, por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a hablar de mí, yo aprendí de mi padre era una persona sumamente ordenada, sumamente rígida en su estructura de pensamiento. Uh-huh. Las cosas eran como debían de ser. Desde ordenar las cosas físicamente hablando hasta ordenar todo, ¿no? Uh-huh. Y después te vas dando cuenta que yo hoy de adulto digo, ¿por qué reacciono de esa misma manera? Cuando yo hoy sé que la flexibilidad es muy importante, ¿no? Entonces, no era algo que en su momento fuera cuestionable desde la perspectiva de que,
o sea, estuviera bien o estuviera mal. Simplemente a lo mejor a él le funcionaba bien, pero para mí hoy no está bien porque no me hace sentir cómoda cuando reacciono de esa manera. Exacto. Hay ciertos lineamientos sociales, ¿no? Culturales, familiares, que te tienes que comportar de cierta manera, porque vivimos en una sociedad y por más flexible que seas, vivimos dentro de esta sociedad y tenemos que comportarnos en ciertos, digamos, lineamientos que la sociedad impone, ¿no? Sin embargo, no puedes ir desnudo por la calle porque te da la gana y porque se siente soy flexible, rico, ¿no? Y a mí me dijeron mis papás que me tenía que vestir todos los días, ¿no? Pero sí en muchas situaciones que reacciono de cierta manera y me siento incómodo. Hace rato lo comentabas, Cris. Decías, le doy la nalgada y luego instantáneamente pienso, no debería de haberlo hecho. Y entró el sentimiento de culpa y entonces te castigas tú mismo y le das el regalo al niño. ¿Por qué? Porque como tú te sientes mal, entonces tratas de mediar y de compensar este asunto. Y entonces te vas castigando poco a poco. Cuando ese niño a lo mejor tiene 30 años más y no hace las cosas como en los lineamientos sociales, dices, ¿qué hice mal en mi vida? ¿Por qué lo eduqué de esta manera? ¿Fui demasiado estricta o fui demasiado laxa? Y entonces te castigas. ¿Por qué te estás castigando? Realmente tu responsabilidad fue de guiarlo de alguna manera hasta cierta edad. Lo que haces después de los 8 o 9 años, los valores que le inculcaste, la educación que le pusiste, se acabó a partir de esa edad. El niño empieza realmente a hacer su propia historia o su propio camino. A partir de los 7 años, 8 años, nuestra onda cerebral dominante es la onda cerebral beta. Antes de esta edad es la onda cerebral teta, que es como si estuviéramos en una especie de hipnosis. Wow. Y entonces absorbemos absolutamente todo sin ningún tipo de filtro. A partir de esa edad, la onda cerebral beta ya sabemos conscientemente qué estamos haciendo. Un niño que golpea a un compañero suyo, que prende lumbre, sabe perfectamente lo que está haciendo. Y entonces ahí es cuando empezamos a crear nuestra propia conciencia de qué es lo que está bien para mí, qué es lo que no está bien para mí. Sabemos que si hacemos algo, prendemos lumbre a un pupitre y me siento mal, sabemos que está mal, ¿no? Me entra el sentimiento, aunque sea el castigo que me está enlazando por haber hecho algo que no está correcto, pero no me puedo engañar. Es que lo hice por un bien común. No te puedes engañar. Hiciste mal haciendo eso. Esas son las situaciones que tienes que ir haciendo conscientes. Y cuando no lo ves mal, entonces tienes un problema de Tienes locura, probablemente un problema. Exactamente. Mental, ¿no? Estamos hablando ya de cosas. Si no te das cuenta que estás lastimando a una persona y le estás golpeando y no frenas, ¿qué está pasando ahí? No, hay que ir al fondo del problema y probablemente tienes que ir a su niñez. ¿Qué pasaba en su entorno? ¿Cómo era su vida? ¿Era golpeado? ¿No era golpeado? ¿Era buleado? ¿No era buleado? ¿Era sometido? Probablemente la persona está reaccionando de la manera en la que aprendió. Y entonces ahí no necesariamente es problema mental, simplemente es conductual. Y entonces necesitamos arreglar esa conducta. Pero lo puede resolver ya con personas que a lo mejor tienen un poco de problemas, a lo mejor de algún tipo de situación mental. Bueno, ya se tratará de diferente manera, ¿no? Psicópatas, sociópatas, que ya son situaciones mucho más profundas y mucho más fuertes. Y me imagino que hay niveles, ¿no? Porque sí, claro. Hay quienes no se pueden autocontrolar y necesitan una ayuda de un profesional sin decir que tienen una enfermedad mental. Exactamente. Y de ahí va para arriba, ¿no? Sí, o sea, sí, definitivamente. Si ya estás diagnosticado como sociópata, eso significa que no sientes empatía por los otros, ¿no? Por los demás y entonces puedes hacer te da daño. lo mismo, claro.
¿no? Y no pasa nada. ¿Ese es un desorden químico en el cerebro? Podría ser un desorden químico de alguno de los niveles de químicos cerebrales. Ok. Exactamente no te puedo decir cuál sería el químico que faltaría, pero sí es un desorden de químico cerebral. Oye, Beto, a ver, entonces, y ahora háblame del futuro. ¿Qué pasa con el futuro? Ok, nos vamos al futuro. Muchas personas futurean en su vida. Una cosa es planear realmente algo para hacer un proyecto, para llegar a un objetivo, y otra cosa es vivir en el futuro. El día que yo tenga este puesto, entonces voy a ser feliz. O el día que yo consiga tanto dinero, voy a ser feliz. Simplemente estoy futureando, estoy viviendo en el futuro. No estoy creándolo desde el presente. El vivir en el futuro podría ser que te cause miedo o angustia o ansiedad a lo desconocido o a la nada incluso. Pero es crear el peor de los escenarios que tú puedes llegar a tener. ¿Por qué? Porque no existe, porque no ha existido. Simplemente tú tienes la posibilidad de modificar ese futuro, positivo o negativo para ti, en el presente. En el presente es donde se crea absolutamente todo. Es en el aquí y en el ahora, para un futuro que yo deseo, o un futuro sano, o un futuro positivo. Si yo estoy pensando constantemente en un futuro, en qué me va a pasar, quiero hacer un viaje, por ejemplo, y pienso en el viaje y me empiezo a emocionar, tarde o temprano ese viaje lo voy a lograr, porque estoy vibrando de esa manera para poder conseguir ese viaje. Pero ¿qué pasa si en mi mente empiezo a futurear y digo, ¿y si no hablo el idioma? ¿Y si me pierdo allá? ¿Y si no me va a alcanzar y entonces me quedo sin dinero? Empiezo a crear en mi mente estos pensamientos negativos en un futuro que no han sucedido. Y entonces, ¿qué pasa? Mejor no hago el viaje, no consigo mis deseos. Lo mismo pasa con una pareja. Soy guapo, bailador, dicharachero, simpático. Quiero una pareja, pero nadie me hace caso. No es que no te hagan caso, es simplemente que está pasando ahí, que cada persona que se acerca a ti, la repeles. Inconscientemente la repeles. Yo soy amable, pero hay algo energético ahí que hace que se vayan. ¿Qué está pasando? Mi mente está creando ciertas cosas. Estoy cediendo este poder a este futuro de no quiero. Si tengo una pareja y me engaña, ¿o qué voy a hacer con esa pareja? ¿Dónde la voy a acomodar en mi vida? ¿No? Me va a ocupar mucho tiempo de mi tiempo, valga la redundancia, en el día, y entonces yo lo que quiero ahorita es a lo mejor crecer profesionalmente. O sea, lo que estás diciendo... Pero quiero una pareja. Conscientemente quiero la pareja. Claro. Inconscientemente no la quiero. Claro. Lo que estás diciendo es, todos los seres humanos tenemos metas. Sí. Pero si no estamos convencidos conscientemente de esas metas, entonces empezamos a cuestionar. Probablemente estamos convencidos conscientemente, pero inconscientemente probablemente no lo quiera. Y entonces, ¿cómo te das cuenta? Porque y eso me imagino le puede suceder a los jóvenes. Y le sucede a muchos hoy en día. Por ejemplo, pero sobre todo en qué camino seguir hacia adelante, en escoger la carrera que quieren, ¿no? Yo quiero ser médico. Sí. Igual y hay algo que inconscientemente no quiero estudiar, no quiero deshacer mi vida o no quiero personal, que se me muera un paciente, por ejemplo, y no llegan a culminar. Exactamente. No, mejor me dedico a ser diseñador gráfico, ¿no? Lo ideal es... Oigan, amigos, pues tengo que ir a corte. Esto está muy interesante. Vamos a corte y regresando vamos a ver qué podemos hacer con todo esto, porque bueno, ya vimos la problemática que pasa en el pasado, que pasa en el futuro. Yo quiero preguntarle a Beto ahorita que regresemos, ¿por qué hoy en día los adolescentes tienen tantos brotes de ansiedad? Vamos a corte y regresamos.
Continuamos en Reinvención Total, aquí con Cris Steinman, y recuerden que estamos con Alberto Velasco hablando sobre qué es lo que nos impide lograr nuestras metas. Y bueno, Alberto, a ver, síguenos platicando de lo que decías. Bueno, hablábamos un poco de la autoestima, ¿no? De por qué no te reconoces quién eres. Y mucho depende también de la forma en la que tú quieres cumplir las expectativas de los demás. Que eso tiene mucho que ver con los problemas de ansiedad que hoy en día los jóvenes están teniendo. Exactamente. De alguna manera, nuestros padres han sido nuestros proveedores, ¿no? Es nuestro núcleo principal. Cuando somos niños, nosotros queremos cumplir estas expectativas de nuestros padres para que nos den un reconocimiento probablemente, o un abrazo, o un dulce. Sin embargo, si nosotros no cumplimos estas expectativas, no vamos a obtener ese beneficio o esa retroalimentación. En ese momento, como niños, pedimos a lo mejor más atención, más reconocimiento, más amor, más cuidado. Pero probablemente nuestros padres no nos lo están dando en el momento en que nosotros queremos. Lo dan, pero a veces necesitamos, y a los adultos muchas veces no nos gusta que nos pidan más atención. Y entonces probablemente los hacemos un lado sin querer, queriendo, pero los hacemos un lado. El niño recibe esto y entonces está buscando el reconocimiento constante del padre. Muchas veces, como pedimos este reconocimiento o esta atención, probablemente haciendo todo lo que mis padres no quieren que yo haga. Uh-huh. Necesito atención, voltéenme a ver, porque si mi hermano saca 10 siempre y nunca lo regañan y nunca, pues pasa desapercibido, ya saben que así es. Y entonces yo hago lo contrario. Me comporto de una mala manera para que me volteen a ver. No importa que sea con regaños o con castigos, pero me están poniendo atención. Y eso es justamente lo que queremos nosotros. Queremos de pronto ser como alguien más, como mis padres, ¿no? Mi padre, una persona exitosa, entonces yo tengo que ser como mi padre. ¿Por qué? Porque me exige y me exige y me exige. Y en estos tiempos donde no sabemos hacia dónde, donde todas estas carreras que se utilizaban anteriormente en las universidades, que ya muchas están obsoletas, empezando por la mía, está obsoleta porque pues ya todo mundo es un diseñador. Y entonces, pues ahora ¿para dónde? Porque necesito comprobarle a mi papá que soy bueno en lo que hago, o seré bueno en lo que yo decida, o que soy exitoso, o que voy a ser igual que él. Y entonces muchas veces queremos copiar al padre. Si mi padre era abogado, yo tengo que ser abogado, aunque yo quiera ser médico. Pero no, en la familia, mi abuelo, mi bisabuelo fueron abogados y fueron eminencias. Y entonces yo tendré que ser, porque tengo que cumplir la expectativa de mi padre. ¿Dónde nos enganchamos con esa expectativa que no cumplimos con las nuestras? O sea, y vuelvo a mi pregunta del principio, ¿es una cuestión de educación? ¿Es una cuestión de querer amor? ¿Es una cuestión de qué? Es súper interesante. Una suma de las anteriores, ¿no? Es muy interesante. Muchas veces es el cumplir la expectativa básicamente del padre o de la madre. No es porque no me reconozca, es que no me reconozco porque no me han reconocido. En el momento en que el padre o la madre reconoce quién eres, tú eres así y así te quiero. Seas el oficio que quieras, pero lo vas a hacer bien porque te conozco, porque te gusta hacer las cosas bien. Y entonces vas a crecer y vas a digamos que en el trabajo que tú decidas hacer, yo sé que lo vas a hacer porque lo haces con gusto. Y entonces estoy reconociendo quién eres. Y sabes que, Beto, creo que hay un paso también que hemos dado como sociedad en este sentido, que creo que vale mucho la pena como reflexionar. O sea, yo como padre
quiero que mis hijos se sientan reconocidos, yo quiero que se sientan queridos y yo quiero que mi amor no dependa de cuánto éxito o fracaso tengan, ¿no? Ujú. Y fíjate que yo he visto, por ejemplo, en mi familia hay ciertas actitudes que como yo todavía no superaba eso, es decir, yo todavía actuaba en función de lo que estaban esperando de mí. ¿Quién? Mis padres, mis suegros, mis hijos, mi ¿Qué jefe. esperaban de ti, Cris? Sí, o sea, ¿No? vamos a suponer que fueras exitoso, ¿no? Te metes en ese y hay rollo. que partir desde el punto que es el éxito, Sí, exacto. ¿no? Para tu papá el éxito era una cosa, para tu esposo es otra, para tus hijos es otra, para ti es además, otra. ¿Qué es el éxito? Para mí éxito, yo soy exitoso porque estoy aquí sentado con ustedes. Para ti a lo mejor el éxito es, no lo sé, irte a la luna, ¿no? Exacto. quieras. Como astronauta. ¿no? Sí. Eso depende de cada persona. Es preguntarle a ese individuo, niño, adolescente o incluso adulto, ¿qué es? Quiero ser exitoso en la vida, ¿ok? Partamos de qué es el éxito para ti. Pero además voy un paso más allá. O sea, cuando yo genero esa libertad en mí como padre, Ujú. entonces hasta energéticamente la otorgo a mis hijos. Claro. Y entonces no solamente digo que te amo incondicionalmente, Porque no es sino- incondicionalmente. exactamente, sino que yo, ¿cómo puedo demostrar eso si yo estoy más preocupada por lo que pasa afuera que lo que pasa dentro de mí? Exactamente. Entonces el chiste es yo ser, de alguna manera, pues alcanzar la congruencia absoluta es muy difícil, pero sí esta sensación de me quiero, me respeto, me reconozco, me conozco, ¿no? O sea, y entonces desde esa libertad decido y entonces sí puedo transmitirlo a los hijos. ¿Y ahora qué pasa? Ujú. Si, por ejemplo, ¿cómo vas a ser un sanador si estudiaste una carrera y te quemaste las pestañas? ¿Qué va a decir tu tía Juanita? ¿O qué van a decir las personas alrededor que ahora eres sanador? Y entonces, el qué dirán le está afectando al padre o a la madre, no al que lo está llevando a cabo. Igual dices, pues sí tienen razón, y entonces me sigo por la misma línea. Ujú. Por eso es que hoy en día nos afecta tanto el que dirán. Porque Cada vez menos. Cada vez menos, pero creo que quieres cumplir con las expectativas sociales, De todo mundo. culturales, económicas. Y entonces, Ujú. ¿cómo pretendemos reconocernos a nosotros mismos si lo único que hemos aprendido es tienes que ser como el resto? Si yo traigo el pelo verde, vas a ser juzgado, vas a ser tachado de cierta manera. Pero es que yo lo quiero ser. A mí me gusta el pelo verde. No. El pelo verde no es real, no existe para ti. No, o sea, no puede ser. Y entonces, ¿qué pasa con los jóvenes? Lo mismo, están creando esta conciencia que tiene que ser igual que la de sus padres. Seguimos repitiendo patrones. En el momento en que tú reconoces, traes el pelo verde, pues no te hace mejor hijo o peor hijo. No te hace mejor persona o peor persona. Simplemente eres tú. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Si tú le das esta libertad, el joven o el adolescente va a saber que tiene esta libertad y va a buscar él mismo el camino mejor para él, para ser exitoso desde su punto de vista. Ahora dime una cosa, ¿tú crees sinceramente que el ser humano está diseñado para autorregularse en función de que lo que yo siento que está bien, está bien? Es decir, lo que decíamos hace rato, si yo me salgo a la calle desnudo porque yo siento que eso está bien, pues a lo mejor lo puedo hacer en una playa nudista, ¿no? Ajá. Y está bien, ¿no? Sí, para eso son las Para playas. eso son, ¿no? O sea, pero ¿dónde es donde yo creo que ahí es donde está la confusión muchas veces socialmente hablando, porque como siempre caigo en esto, ¿no? En esta exageración, entonces
mejor me quedo donde estoy. ¿Qué tal que mi hijo no tiene la conciencia suficiente para saber lo que sí está bien y lo que no está bien desde su perspectiva? Normalmente, desde muy niños, estamos muy acostumbrados a que únicamente se nos haga ver lo que está mal, lo equivocado. Sacas una nota baja, te lo ponen. Tuviste un error y entonces te lo hace notar. Pero ¿cuántas veces te hace notar lo que es correcto? Lo que hiciste para ti bien. Pocas veces. Son pocas veces. Mi mamá siempre me decía, lo bueno es bueno. Lo malo hay que te lo... corregirlo. Exactamente. Y te voy a decir una cosa, yo lo acabo de aprender, estaba tomando un curso maravilloso de hipnosis, una metodología para hacer terapia de hipnosis, y me encantó que lo que hacen es que seleccionan lo mejor que hizo cada persona en el grupo y eso lo resaltan. O sea, y entonces dices, ok, yo hice esto, que no lo hice como el que lo hizo bien, y entonces, por ende, asumo que lo puedo hacer mejor, ¿no? O si traigo una línea de educación diferente, y como no lo hice como el de enfrente, que lo hizo bien, el mío está mal. Cuando es otro proceso, pero está correcto el resultado. Exacto. Y te voy a decir una cosa. Yo dije, qué interesante manera de dar retroalimentación, porque entonces no estás marcando los errores, estás marcando los aciertos. Y entonces dices, ay, wow, ya entendí, a lo mejor puedo hacer esta inducción de esta manera, y entonces te empiezas a conectar con lo bueno. El pensamiento ya te lo modificaron a un aspecto positivo. Y entonces ese pensamiento, ¿qué va a hacer? Fuera de sentirte no valioso, de sentirte un perdedor, de sentirte achicado, al contrario, lo que están haciendo es engrandeciendo eso que hiciste y entonces el sentimiento será positivo. Porque además, o sea, resaltaban lo mejor de cada persona. O sea, no era nada más, ya sabes, el típico estrellita que todo brilla y todo lo hace bien. No, resaltas lo mejor de cada persona. Cuando y vas reconociendo dices, tus virtudes y tus habilidades, empiezas a crecer como ser humano. Ya el error lo ves como un aprendizaje, no como un error, no como un fracaso. Simplemente lo empiezas a ver como un aspecto de crecimiento personal. Y esa es la diferencia. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Volvemos a lo que platicábamos hace rato. Vas a actuar de una manera diferente. Tu actitud va a ser diferente. Ya hay un crecimiento per se con el simple hecho de cambiar esta actitud y reconocer que lo hice bien, de diferente manera, pero lo hice bien. Eso es únicamente. Esa es la clave. Cambiar la actitud. Muchas veces cambiando la actitud te va a llevar a actuar diferente. Ahora dime una cosa, Beto, ¿esto sí se conecta a nivel de energía? Lo que pasa es que tu energía empieza a subir, la vibración energética comienza a subir cuando tus pensamientos y tus emociones son más positivas. Tu energía comienza a subir. ¿A subir quieres decir que son una frecuencia vibratoria más rápida? ¿Es una frecuencia más elevada? Es más elevada. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el amor es la frecuencia vibratoria más elevada que existe. Si te vas al miedo, es la más baja, de más baja frecuencia. Entonces, si tú te mantienes en una frecuencia intermedia, la tirada es subirla lo más que se pueda, ¿no? Pero puedes vivir constantemente en una frecuencia tan arriba. Yo creo. Digamos que es un sube y baja. Claro. No puedes estar todo el día eufórico. Claro, no es... Oigan, amigos, pues voy a tener que invitar a Beto para que nos hable de estas frecuencias de energía altas que tienen que ver con las emociones y que tienen que ver con los pensamientos, porque en esta ocasión se nos acabó el programa. ¿Cómo crees? Pero pues estoy muy agradecida de que hayas venido a platicar con nosotros. Creo que hoy fue un tema muy interesante. Y recuerda, amigo, que si después de todo lo que hablamos aquí no estás de acuerdo, nadie sabe más de ti que tú de ti. Y hoy
lo comprobamos más que nunca. Así es que gracias, Beto. Pues gracias muchas por gracias. estar aquí. Quisiera invitarlos al taller que voy a dar. Perdóname. ¿Y dónde te localizamos? Miren, Rápidamente. mis redes son Beto Velasco, TH en Facebook y en Instagram. Beto con B de bueno. Velasco con V y S. TH, T de Tomás, H. En las dos redes. El 26 de agosto voy a dar un taller, el sábado 26 de agosto, de 10 a 1 de la tarde. ¿En la Ciudad de México? En la Ciudad de México. ¿Tienes un teléfono donde? Sí, 55 24 96 43 16. Mándenme un WhatsApp, por favor, si están interesados. Les envío toda la información. Si se inscriben antes del 15 de agosto, tendrán por aquí, por el programa, 15% de descuento. Súper. A ver, escríbanme en todas mis redes, @Cris Steinman, te vamos a pasar todos los datos, no te pierdas este taller el 26 de agosto con Beto Velasco, para que te empoderes y entiendas desde dónde vienen tus respuestas y reacciones. Gracias, Beto. Mil gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias Nacho. amigos. Hasta la próxima.